tú. Amén. Entonces, gloria a Dios, vamos a estar meditando. En esta noche hemos venido hablando últimamente acerca del día del Señor. Hablamos acerca de que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, vendrá en las nubes con poder y gran gloria, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que el monte de los olivos se partirá en dos, hacia oriente, occidente, norte y sur, formando un gran valle. Hablamos también acerca del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca de los acontecimientos finales del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos finales del milenio estuvimos hablando ayer. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca, ya terminando este tema que es interesante que nosotros lo veamos, vamos a hablar acerca del juicio de las naciones o gran juicio del trono blanco. Si nosotros estamos meditando las escrituras, tú meditas en las escrituras, has escudriñado la palabra del Señor, encontrarás que en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo de Matillahu, allí en el capítulo 24, el Señor empieza a dar una serie de profecías, comenzando primeramente hablando de la destrucción del templo, el trabajo de la iglesia, la predicación del evangelio, hasta el día en que la iglesia sea arrebatada. Habla el Señor también allí en Mateo 24 acerca de el tiempo de la gran tribulación que va a tener que pasar el pueblo de Israel. Y finalmente, después de que el Señor hace algunos paréntesis entre las parábolas acerca del reino de Dios, nos habla acerca del juicio a las naciones. Y esto allí está en el Evangelio de Mateo, Matillahu, en el capítulo 25, versículo 31 al 46. Y vamos a meditar lo que dice Mateo 25, 31 al 46, lo vamos a leer y vamos a estar mirando este evangelio, lo que dice el Señor, y comparándolo con lo que dice el libro de Apocalipsis o Hisgalus, capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice Mateo 25, 31 al 46 de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. También, entonces dice versículo 21, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, esto es bien interesante. Aquí nosotros podemos entender que cuando el Señor está hablando acerca de este acontecimiento y aquellos a los cuales el Señor pondrá a su derecha y a su izquierda, no es la iglesia. No está hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él no está hablando de los redimidos, sino está hablando de el juicio a las naciones. Ese juicio a las naciones, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, sucederá al final del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, cuando el Señor haya consumido con fuego a los rebeldes y haya enviado a Satanás al lago que arde con fuego y azufre junto con la bestia y el falso profeta, entonces el Señor vendrá y se sentará en su trono de gloria. Escúchame esto, se sentará en su trono de gloria. Quiere decir que ya no va, ya aquí ya no viene a reinar en un reinado milenial, ya no viene a reinar, sino viene a juzgar. Va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Allí se levantarán todos los muertos, no la iglesia, definitivamente no la iglesia. ¿Por qué la iglesia no va a estar en este juicio a las naciones? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue arrebatada. Recuerda que el Señor va a venir por su iglesia y será levantada en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. Cuando la final trompeta, el último shofar suene, entonces los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Allí es donde el apóstol Juan, en el mismo libro de Apocalipsis, el Señor hablándole, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. La persona que va a tener parte, el creyente, lavado en la sangre del Cordero, que tenga parte en la primera resurrección, ya sea que haya resucitado entre los muertos o haya sido transformado en el momento del arrebatamiento de la iglesia, él es parte de la primera resurrección y ya la muerte no tiene poder sobre él. Él irá ante el tribunal del Cristo a recibir su premio por lo que ha hecho aquí en la tierra. Ahora, sea bueno o sea malo, pero recuerda bien que nosotros somos salvos por fe. Salvos por fe para toda buena obra. Pero una vez que el Señor haya arrebatado su iglesia, una vez que haya venido a reinar con vara de hierro y a regir las naciones con rectitud, y después de los 1000 años, cuando ya los enemigos del Señor hayan sido consumidos y Satanás lanzado al lago que arde con fuego y azufre, entonces Él vendrá y se sentará en su trono de gloria. Y vamos a ver qué es lo que va a acontecer allí en el trono de gloria. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? Hashem, el nombre, el rey, Yahweh. Hashem significa el nombre. Y cuando se habla del nombre se está hablando de Yahweh, del Eterno, del Olam, del Todopoderoso. Él es el anciano de días y el Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días es nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Recuerda que esta es una visión que está teniendo Daniel allí, según lo relata el capítulo 7, versículos 13 y 14 del libro de Daniel. Y le fue dado dominio, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo que es eterno y para siempre. Libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha esto, dice la palabra del Señor, que Juan vio un gran trono blanco. Ese trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, ¿qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir que huyeron la tierra y el cielo? Que las cosas visibles en el momento en que el Señor se siente en su trono de gloria, las cosas conmovibles desaparecerán y solamente quedarán las inconmovibles, las cosas espirituales. El mundo espiritual ya no tendrá necesidad de un mundo físico. Ahora los seres humanos van a comparecer delante del trono de Dios, delante del trono del Cordero que se ha sentado para juzgar. Ya no viene a reinar en el reinado milenial, va a juzgar. Dice que Él se sentará en su trono de gloria. Entonces, número uno, una vez que el Señor haya terminado su reinado milenial, entonces vendrá el juicio de las naciones o el gran juicio del trono blanco. El Señor se sentará en su trono de gloria. Y número dos, los libros serán abiertos. Escucha esto, los libros serán abiertos. Dice versículo 12 del Evangelio, del Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice de la siguiente manera: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mira lo que está diciendo aquí. Aquí dice que vio Yohanan, los muertos grandes y pequeños. Quiere decir que vio reyes, príncipes, gobernadores, presidentes, primeros ministros, todos aquellos que estaban en eminencia, y pequeños, los siervos, la gente que era de poca importancia quizás en una nación. Igualmente todos estaban de pie ante Elohim, ante Hashem, ante el Señor. Estaban allí y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? ¿Qué libros fueron abiertos? Los libros que van a ser abiertos son los libros de la vida de cada una de las personas
que comparezcan ante el juicio de Dios. Cuando nosotros vamos ante un juicio, cuando somos acusados, a nosotros nos tienen que traer pruebas de lo que nos acusan. Nos pueden traer pruebas que nos acusen y nosotros también podemos tener nuestra defensa presentando nuestras pruebas que nos defiendan. En un juicio tiene que haber acusador y acusado y defendido. Nosotros no podemos comparecer a un juicio y no tener derecho a ser defendidos. Nosotros tenemos derecho a defendernos, a mostrar nuestra culpabilidad o nuestra inocencia. Estos libros que van a ser abiertos, mi amado hermano, son los libros de la vida de cada uno de aquellos que no tenían al Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, en su corazón como su único y suficiente Salvador. Son aquellos que o bien no oyeron hablar del Señor o bien rechazaron el regalo de Dios para sus vidas. ¿Cuál es el regalo de Dios para nuestras vidas? El regalo de Dios para nuestras vidas es la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cuánto tengo que pagar yo por la salvación? Si es un regalo, yo no pago nada. El que paga es el que da el regalo. El que da el regalo es el que paga por el regalo. O sea que nosotros recibimos un regalo llamado salvación y la persona que lo pagó se llama Adonai Yeshua HaMashiach o nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, por precio fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fuimos comprados a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos compró. La palabra para el que compra o que redime en hebreo es Goel. Es el que redime o el que rescata. Que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros. Ahora, Él murió por toda la humanidad, pero solamente será salvo el que acepte su sacrificio, el que reconozca que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarlos del presente siglo malo. Los que no lo reciban o que no hayan escuchado hablar del Señor, entonces comparecerán ante el gran juicio del trono blanco. Allí se abrirán los libros, estará la vida de cada uno de aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección. ¿Qué va a pasar cuando los libros sean abiertos? Dice que los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escucha esto, que fueron abiertos los libros del otro libro que es el libro de la vida. Fue abierto y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Número 3. Los que no tuvieron parte en la primera resurrección se presentarán delante del gran trono blanco. Esto es lo que hemos venido hablando. Los que no tuvieron parte. Por eso, en este mismo capítulo 20, con anterioridad, dice Juan, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Permíteme, te lo voy a leer, te voy a dar el texto bíblico completo de lo que dice allí Juan en el capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que fueron los que estuvieron con el Señor en el milenio. Estos que no tuvieron parte, entonces serán los que son juzgados. ¿Qué dice el versículo 13? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que habían en ellos,
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos viendo que el Señor va a poner cuando venga el juicio de las naciones, dice que pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda, como hace el pastor con las ovejas y los cabritos. Pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese reino que ha sido preparado para los redimidos desde antes de la fundación del mundo, fue preparado para toda la humanidad. Pero volvemos al punto: no toda la humanidad será salva. El Señor mismo lo dice refiriéndose a Israel. Dice que si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Lo mismo sucederá como la humanidad. Aunque la humanidad sea extensa como la arena del mar, que no se pueda contar, solamente el remanente será salvo. Pero aquí encontramos entonces que habrán personas que se presentarán. Número uno, aquellos que nunca escucharon hablar de la salvación a través de la sangre del Mesías vertida en la cruz del Calvario. Y número dos, los que la oyeron hablar y la rechazaron. Aquellos que la rechazaron ya de plano están por fuera del reino de los cielos, porque habiendo oído no lo recibieron. Pero la misericordia de Dios es grande. Va a permitir que aquellas personas puedan defenderse a través de las cosas que están escritas en los libros. De tal manera que todas las personas que no tuvieron parte en la primera resurrección, entonces estarán de pie delante del gran trono blanco y serán juzgados según sus obras. Ahora, sigue diciendo, vuelvo, el punto número 4 dice: quienes no se hallen inscritos en el libro de la vida irán al lago de fuego y azufre junto con la muerte y el Hades. Versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Voy a tocar primero este punto. Dice la muerte y el Hades. Ahora, ¿cómo puede ser la muerte ser lanzada a la muerte? Para yo poder entender lo que la muerte significa y por qué la muerte va a ser lanzada a la muerte, es que la muerte significa separación. La muerte no significa fin de vida. La muerte significa separación. El hombre quedó muerto en el mismo instante en que desobedeció al Señor en el jardín del Edén. El hombre estaba muerto en sus delitos y sus pecados y fue separado de Dios por causa de eso. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. De tal manera que la muerte, lo que nos separaba, lo que separaba al hombre de Dios, es arrojada fuera, lo mismo que el Hades. ¿Cuál es el Hades? El Hades es la que contiene la muerte. El Hades es donde los muertos iban a parar. Ellos, esto que es lo que nos separa de Dios y lo que nos contiene, lo que nos separa de Dios, será lanzado, apartado de Dios, ya no existirá más, estará allá en el lugar de tormento, estará lanzado allá, porque ese lugar de tormento, mi amado hermano, ese lugar de tormento llamado el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, es el lugar de separación. Allí será lanzada la muerte y el Hades, porque allí
será el lugar donde el hombre estará separado, el hombre pecador no arrepentido estará separado de Dios eternamente y para siempre. Allí el lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego de ellos nunca se apaga y el gusano no muere, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Será lanzado. Y luego en la segunda parte, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellas personas que sin haber oído hablar de la misericordia de Dios, de aquellas personas que nunca oyeron hablar de la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, serán juzgados por sus obras, por sus frutos, por lo que hicieron en esta vida. Si la persona que estaba aquí, que no conocía al Señor, obró de misericordia, fue misericordioso con las personas, visitó a los huérfanos, a las viudas, les ayudó a los que estaban enfermos, estuvo pendiente de ellos sin conocer la provisión de Dios, pero hicieron en su corazón, cumplieron en su corazón la ley sin tener ley. Ellos serán juzgados por sus obras, y aquella persona que haya actuado rectamente delante de la presencia de Dios se encontrará inscrita en el libro de la vida. Aquellos que el Señor puso a la derecha y les dijo, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque aún sin conocer al Señor, escúchame esto, cuando no lo conocían, le dieron de comer al hambriento, le dieron de beber al sediento, recogieron al forastero, vistieron a la persona que estaba desnuda, a los enfermos estuvieron visitándolos y cuidándolos, en la cárcel cuidando a aquellos que estaban injustamente en una cárcel, o justa o injustamente, estuvieron pendientes. Esas personas, sin conocer a Dios, sin conocer la palabra de Dios, hicieron la voluntad de Dios, aún sin conocerlos. El amor de Dios les alcanzará. Pero aquellos que, habiendo conocido la voluntad de Dios, o no habiéndola conocido o no habiendo conocido la voluntad de Dios, endurecieron su corazón, cerraron sus entrañas, se volvieron, fueron egocentristas, pensaron en ellos mismos, se olvidaron de su prójimo, se acercaron a la mujer menstruosa, codiciaron la mujer del prójimo, robaron, mataron, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ellos, dice la Biblia, que por su corazón no arrepentido serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Hay una bendición para aquellos que en este momento me están escuchando y me digan, hermano, el problema es que yo soy un adúltero, es que yo soy un fornicario, es que yo soy un idólatra, yo soy homosexual, soy lesbiana, hago esto, aquello, lo otro, practico la brujería, la hechicería, he sido sicario y ya siento que yo no tengo perdón de Dios. Mi amado amigo que me escucha en este momento, quizás tú estás en una condición de estas en que tu vida realmente está por fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que el Señor, la palabra del Señor nos dice, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellas personas que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, si se arrepintieren, no morirán, sino que vivirán.
La palabra arrepentimiento que viene del hebreo techubá significa volverse a, dar un giro de 180 grados a tu vida. Quizás tu vida es una vida que va de cabeza, es una vida en desastre, es una vida que va al revés. El Señor quiere enderezar tus pasos, poner en tu boca cántico nuevo y poner tus pies sobre roca, sobre la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor y quieres entregarle tu vida en este momento, permíteme decirte que este es el día de salvación. Este es el día de salvación, la hora de redención para tu vida. Quizás mañana no tengas oportunidad de hacerlo. Este es el momento en que el Señor te está llamando. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abres la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor y quieres entregarle tu vida en esta noche, este es el momento. Es el momento de hacerlo. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis rebeliones, perdona mi pecado. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él te va a escuchar, te va a guiar y ya te ha perdonado. Ahora 3 cosas me restan por decirte. Número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus quejas, tus alegrías. Y ten la certeza que el Señor va a estar allí para escucharte. Número 2, empieza a leer la Biblia, la santa palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de Juan, y pide al Señor que te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el Evangelio completo del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que yo con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si tienes alguna inquietud y quieres hacérmelo saber, no dudes en escribirnos y hacernos saber tus inquietudes. De momento será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa Una Palabra Eficaz, y es mi oración en este momento que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.